Muy buenos días, instructor. Hoy venimos a hacer la exposición de direccionamiento clase B junto con la compañera Dana Michelle Oyola Pache y Julián Santiago Penagorraga. Direccionamiento clase B. El direccionamiento en clase es una antigua convención utilizada en la arquitectura de direcciones IP para dividir y asignar direcciones IP en diferentes clases en función de su rango y tamaño. Sin embargo, es importante señalar que esta convención ha quedado obsoleta con la introducción de CIDR, Class Interdomain Lore, que permite una asignación de direcciones IP más flexibles y eficientes. Aún así, para entender mejor el direccionamiento en clase B, aquí tiene los detalles. Clase B es una de las clases originales de direccionamiento IP definidas en el sistema de direcciones IP clásico. Se caracteriza por tener los primeros 2 bits en 1 y 0. Las direcciones IP de clase B están divididas en 3 partes. El primer octeto contiene 8 bits. Identifica la clase B. Siempre empieza con los 2 bits 1 y 0. El segundo octeto contiene 8 bits y el tercer octeto contiene 8 bits que se utilizan para identificar la red, mientras que el cuarto octeto contiene 8 bits que se utiliza para identificar los hosts dentro de la red. El rango de dirección IP. Las direcciones IP de clase B se encuentran en el rango de 128.0.0.0 a 191.255.255.255. Esto nos da a entender que para cada clase hay una serie de números en el cual desde la clase A se basa desde 0 a 127, desde la clase B se basa de 128 a 192 y de clase C y D hay diferentes tipos de números con mayor cantidad y unos con límites. Máscara de subred predeterminada. La máscara de subred predeterminada para una dirección IP de clase B es 255.255.0.0, lo que significa que los primeros 16 bits se utilizan para identificar la red y los siguientes 16 bits se utilizan para identificar los hosts dentro de esa red. Acá nos damos cuenta de una estructura sobre los números de redes en el cual se basa que hay un total de 16.384 y las posibles redes de clase B. Esta estructura nos da a entender que todas estas hacen parte de la clase B y cada uno con su fin y con sus diferentes números de redes. Acá nos damos cuenta que el número de hosts por red, cada red de clase B puede tener hasta 16.534 hosts. Esto nos da a entender, o sea, es decir, esto nos da a entender que en cada clase puede haber diferentes hosts totales, como puede variar la estructura y sus características que lo conforman dependiendo de la clase. Es más, para eso uno guiarse en la clase B, tiene que, como venía diciendo, todo depende de la clase que cada dirección tenga, porque todos pueden presentar una dirección de red diferente, obviamente. Todos presentan unas características totalmente diferentes, una máscara adaptadora diferente, una máscara por defecto diferente, hosts totales, hosts útiles, bits, todo eso depende de la dirección de red. Y saber elegir qué clase pertenece a cada dirección de red, fijándose en el primer prefijo de la dirección. Por último, el uso y la asignación. Las direcciones de clase B solían ser asignadas a organizaciones y empresas más grandes, ya que proporcionaban un rango de direcciones lo suficientemente grande para acomodar una cantidad significativa de hosts. Sin embargo, debido al agotamiento de direcciones IPv4, las convenciones de asignación han cambiado con la introducción de CIDR. Hay que tener algo en cuenta, es que es importante recordar que las asignaciones basadas en clases se han vuelto obsoletas y la asignación de direcciones IP ahora se realiza de manera más eficiente mediante CIDR, que permite un uso más flexible y una asignación precisa de direcciones IP, sin restricciones estrictas en términos de límites de clase. Acá más o menos se le muestra una estructura de las diferentes clases, pero más o menos el tema viene siendo de la clase B, como venía anteriormente diciendo, que la clase B era muy importante en las empresas que ayudaban a proporcionar un rango de direcciones lo suficientemente para que esté acorde con la significativa de host, pero debido al agotamiento de las direcciones IPv4 han sido cambiadas y se han retomado más clases.